Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo están amiguitos? Espero que estén muy bien. Les cuento que ya mismo estoy en directo en Twitch. Y pues nada, si no me sigues por favor te dejo el link en la descripción. Pero muy aparte de eso, estoy haciendo otro video el día de hoy. Que bueno, este video va a salir mañana porque tampoco hay prisa. Sobre un blog que acaban de lanzar. Yo particularmente estaba recién con este mini evento, que ya lo hice, por cierto, está muy bueno. Te animo a que lo hagas en caso de que estés buscando las armas. Y si no también, pues puedes hacerlo por los mineros categoriados que hay. Es un minero baratito tampoco, es un evento baratito, tampoco es tan caro. Lo que sí está un poquito cariñoso vendría a ser esta arma, porque ha llegado a mayores precios incluso, pero vamos a ver cómo se desarrolla durante el transcurso de los días. Pero pues eso, ¿vale? Entonces, más allá de hablar de eso, vamos a hablar del tema del blog, pues del año nuevo lunar. Es un evento al que ya estamos acostumbrados porque pues viene año a año. Sin embargo, los mineros ya estaban conocidos, pero ahora hemos visto que hay un renew total. Es decir, hay una renovación, un rebrand que completamente ha llamado la atención. Pero en el blog ha habido un error y, bueno, dos errores, y te los voy a notificar ya porque la persona que está encargada de hacer el blog pues no está online, así que te voy a traer la primicia como tanto te encanta. Aunque esto va a salir mañana. Qué imbécil que soy. O lo publicamos hoy día, chicos, ¿qué dicen? Sería hacer dos videos en un día, eso no es mucho de mi estilo. Pero ustedes consideran que la gente debería saber esto antes que otros. No sé, a ver, los leo, por favor. ¿Qué opinan? ¿Lo mandamos hoy día? ¿No lo mandamos? Mejor que sobre que falta. Lo mandamos ya, dicen. Ok, la gente dice que ya. Entonces pues lo vamos a mandar hoy día, ¿vale? No hay que esperar hasta mañana. Mañana es el otro día, de repente mañana amanezco muerto. No lo sé, entonces vamos a darle con todo. A ver, el año nuevo lunar, celébralo con Roller Coin. Dice, pues, siente el espíritu del dragón despertando, rolero. Pues como la primera luna, mejor dicho, como... Ya no sé esta, mira lo que dice. La primera luna no aparece en el año, pues sobre el horizonte, me confundo, pues comenzamos la festividad del Año Nuevo Lunar. La celebración del Año Nuevo Lunar, esta vez parece que va a ser muy diferente, ¿ok? A ver, miren las actividades que tenemos preparados. Tenemos un mini evento de Dragon Breed Progression Event de 40 niveles. Esto es lo que a todos nos encanta, porque ya sea que tú ya estés acostumbrado a invertir o tú de repente recién te estás minando en la propia cuenta o juntando tú para meterle, pues siempre te vas a ir por el de 40 primero. Entonces esto es algo que la gente siempre busca. Normalmente hay uno por mes, ¿ok? También dice que va a haber una quema de año nuevo, ¿ok? Ya se sabía más o menos porque pues viene una por mes, más o menos la orientábamos. Sin embargo, aquí hay un pequeño error y te lo aclaro, ¿ok? Es importante porque luego va a estar ahí, no sé, pero Piero, estoy comprando racks. No. Acá dice que se pueden quemar los racks. ¿Ok? Aquí me acaban de decir por interno de que los racks no se van a poder quemar. O al menos no en esta edición. ¿Ok? Entonces yo por mi parte te recomiendo pues que no hagas especuladas feas. ¿Ok? Segundo, bueno, tercero, va a haber una venta del dragón y pues una batalla de monedas. ¿Ok? Vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Tenemos acá los 40 niveles. A ver, pues para el primer evento de producción del año lunar tenemos task. Ok, bla, bla, bla. Perfecto. Ok, este es el Golden Time Miner. Acá hay otro errorcito. Dice, viene el 10 de diciembre. No. Esto viene el 10 de febrero. Ok, esto viene el 10 de febrero. No te confundas. Tranquilo, porque yo sé que a veces se trauma un poco, ¿vale? Esto viene el 10 de febrero. Este minero como tal, yo diría que más allá del poder, que no son... O sea, ya estamos acostumbrados un poco al poder. Lo que llama mucho la atención es el 5% de bonus. Y ojo, te lo digo ya, hay algo que yo no puedo revelar, pero préstame mucha atención. Hay algo que yo no puedo revelar, pero va a hacer que este 5% sea incluso más sabroso. ¿Ok? No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Lo único que te voy a decir es que estés atento a mi Discord, a mi YouTube, a mi OnlyFans. O sea, que estés, pues tú sabes, atento a las redes sociales, porque si viene algo que va a hacer esto incluso mejor. Como diría nuestro amigo Eliezer, bala, muchachos, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto. Dice también que viene pues el evento de quema, ¿ok?
Como te digo, acá dice que ya se puede quemar los racks, pero me informan por interno, al menos que lo cambien en último momento, pero que yo sepa no, porque si no me lo hubieran dicho, no se va a poder quemar racks en esta ocasión, de repente a futuro, ¿ok? Dice, nuevo año, nueva vida, nuevos mineros, mismo Piericio, ¡qué rico! ¿Ok? O nuevo Pierizo también, nuevo Pierizo en Twitch de repente. Dice, deja la festividad del juego, que queme todas tus cosas viejas y agarra nuevos, pues bestias de minado en la progresión y el Burn Shop, ¿ok? Lo nuevo es que ahora no solo vas a poder quemar mineros, sino también racks. Ok, no sé, yo creo que acá nos han hecho un gran spoiler, ¿ok? Pero bueno, dice que quema tus cosas viejas, consigue monedas y obviamente obtén recompensas de progresión y pues lo sigue. Ya hemos visto esto antes, ya sabes que hay recompensas por progresión y aparte recompensas por el propio quemado que te permite canjear cosas o pues obviamente abrir un cofre, ¿no? En este caso, acá nos dice el Burning Shop. Acá va a haber un cofre. Ah, mira, eso es muy importante. Por ejemplo, este minero del cofre, que es un Legendary Magma, querramos o no es un minero bueno, ¿ok? Ojo. Habría que ver cuánto cuesta hacerlo hoy en día también. Pero si ya te lo dan hecho, las cosas cambian, ¿cierto? A ver. Es el magma, ¿no? ¿O no? Claro, a ti que estás esperando todavía el Primordial, ahí está, 14. Mira, ahorita, por ejemplo, hacerlo tiene un ratio muy alto. Yo no lo haría. Ahorita, yo no lo haría. Pero si te lo dan ya hecho, cambia las cosas bastante. ¿Ok? Cambia las cosas bastante. Entonces, pues... definitivamente esto va a ser lo que la gente más va a buscar. El Treasure Guardian va a ser un minero que, ya saben, sale de forma... pues en los épicos, en las moraditas, y es un minero categoría 2. Yo lo recomiendo muchísimo. Es más, este minero es roto, incluso lo pueden tener hasta en multinivel. Aunque no lo recomiendo mucho a futuro, pero en caso de que, digamos, abras cajas y te toquen muchos, pues puede ser, puede ser. Hay que tomar en consideración muchos factores. Yo lo tengo en multinivel. De repente una persona de un EH más puede ir a multinivel. De repente una persona de menos puede irse a uno nivel 3 y uno nivel 1, ¿ok? Muy bueno, minerazo yo diría. Este nivel 2, este minero es un minero, yo diría categoría 1, que solo vale la pena tenerlo en nivel 1. No lo haría en nivel 2, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque no escala. Ahora, ¿cómo pongo las cifras chinas? Acá está. Es un minero que no escala, ¿ok? Entonces yo realmente no le haría merch, este minero lo vendería. ¿Vale? Y el Cat Hawks es un minero categoría 1 para tenerlo en nivel 3. O sea, normal. ¿Vale? Ahora, estos mineros de acá. Este parece un Blaze Dragon, ¿no? O estoy mal. De repente. Parece un Blaze Dragon, ¿cierto, chicos? O sea. O estoy mal. A ver, alguien que me corrija en el chat, no sé, de repente. Parece un Blaze Dragon, ¿cierto? O sea. Tiene un aire, ¿cierto? O sea. No está de cabeza. Cierto, o sea, tiene un aire, ¿cierto? O sea. Claro, idéntico. O sea, yo también digo. Este minero, o sea. Claro, entre este y este, a mí me gusta más este. Parece más hardcore, más chulompe, ¿no? Como le gusta a Peter. Pero, no sé. No sé. Obviamente que no es el Blaze Dragon, ya lo sabemos, sin que no te preocupes. Pero parece. Realmente debo admitir que parece, ¿no? Este minero se llama Full Moon Dragon, ¿ok? Tiene 1,7 pH y un 1% de poder. Este minero va a ser como el Holo High, va a ser como el Muerte Miner. No, claro, como el Muerte Miner más o menos. No, el Muerte Miner tiene más poder, tiene 3 pH, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto tiene Muerte? Ni me acuerdo. Ah, 3 pH. Bueno, va a ser más o menos como el Holo High y como el Pumping, creo yo. Como el Pumping sería más o menos. Tiene 1,9, ¿vale? Y 1%, ¿ok? Estos mineros también, para una persona baja, te pumpea mucho el poder. Y para una persona grande, lo va a tener que hacer categoría 3 o lo va a tener que vender. ¿Por qué? Por su bonus, ¿ok? Mucho ojo con eso, ¿ok? Y ojo que son caros, ¿ah? El Olojo, ya no me acuerdo, tenía 1,9 también el Olojo, ya. O 3 tenía. Ah,
no, tiene 2,9. Tienes razón, mi estimado. Pero aún así tiene 1% de bonos y son mineros que, pues, para tenerlos y que te valga la pena, tienen que ser categoría 2. Que son categoría 2, pero son caros. Entonces, vamos a ver si se pone barato para hacerlo. Si no, pues lo tendré que tener en la sala un rato y luego lo vendo. El Cyberson, minerazo. El Cyberson es un minerazo. Para el que no lo conozca, minerazo, ¿ok? CyberEgg me sale. ¿Qué pedo, eh? Minerazo, categoría 2. ¿Ok? Minerazo, 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 minerazo. Yo también les recomiendo que vayan por él. ¿Vale? En este caso aquí también dice, esto viene el 9 de diciembre. En este caso va a ser 9 de febrero. Es decir, la quema la tenemos el 9 de febrero. A ver, espérense. Quiero... A ver, espera. Es que a mí el chisme me llega justo a tiempo. Uno está grabando y el chisme le llega ahí. A ver, dame un segundo. Están que renegan por el... Ok, perfecto, sí, solo me están aclarando que esto obviamente está mal. Está bien la fecha, el número, perdón, y está mal el mes. Ya se lo dije, ya lo saben, no pasa nada, ¿vale? Ok, entonces, hay una sorpresa más, ¿ok? No la puedo decir porque nadie, a menos que saquen una noticia, pero probablemente nadie le espera, así que yo te diría que estés atento a las redes sociales por enésima vez, ya te lo repetí. Otra cosa más, denme un segundo. Vale, ya está, perfecto. Ahora, el Dragon Sail. En el Dragon Sail yo no diría que viene algo, pues, wow, tan representativo. Tenemos el Blaze Dragon, que es un minero que lo puedes llevar a nivel 3, que te da 1,66 de bono, si no me equivoco. Barato, ¿ok? El Azure Dragon, minero categoría 1 para nivel 1. El Dragon Wing, si lo matan, si lo llegan a matar, es un minero categoría 2, así que muy interesante tenerlo en merch. Sobre todo ahora que ya la mayoría está teniendo poderes consistentes, hermano. Ya puedes agregar estos mineros a tu wishlist, ¿ok? Y por último, la batalla de las monedas, que vendría a ser, entre comillas, pues, ¿quién gana? Bitcoin o Ethereum, ¿ok? Dice pues que participes en las dos, imagino que van a sacarlo en Twitter, y gánate 10 Golden Passes o 5 Golden Time Miners. Uy, qué interesante. Muy interesante con eso. Y bueno, eso sería todo con este blog. Como te repito, esto va a actualizarlo durante el día de mañana, creo yo, o de repente hoy día. ¿Ok? Entonces, pues nada, eso sería todo. Yo particularmente estoy muy ansioso por esto y te repito por tercera o cuarta vez. Tenemos algo. Tenemos algo pendiente. Ah, y otra cosa, chicos, si tú de repente todavía no tienes una cuenta de Nexo, créate una cuenta de Nexo. Porque ahí tienes, aparte de que si tienes más del... ¿Cuánto era? ¿Cuánto tenías que tener? Alguien si me apoya en eso. ¿Cuánto tenías que tener para tener envío gratis? Un envío gratis de Ethereum o Bitcoin al mes. Era el 10%, ¿cierto? Era el 10%, ¿no? 10%, ¿vale? Entonces yo realmente lo recomiendo. Y si quieres ganarte $25, que realmente vale la pena porque, pues, eso nos ayuda bastante, ¿no? Tienes que inscribirte con un referido y tener $100 durante un mes. Yo les cuento que el día de hoy yo cumplo un mes que lo hice, entonces voy a ver si de repente puedo mostrarles mi cuenta de Nexo. De repente sí, de repente no, I don't know. Lo que no me gusta es que me pide el SMS para entrar. Entonces vamos a ver si les puedo mostrar mi cuenta de Nexo. Realmente vale la pena estos $25. Sí vale la pena, créeme. O sea, los puedes usar para un mini evento y realmente vale la pena, ¿vale? Lo tengo aquí. Yo me hice referido de un amigo, Grimpoto. Y pues nada, también les compartí mi link de referido. Y nada, justo hoy día en la noche, si no me equivoco, se cumple un mes. Yo dejé $100 ahí en Bitcoin, si no me equivoco. Y pues...
pues eso, ¿no? Realmente vale la pena. Creo que se los voy a mostrar aquí, denme un segundito. Espérense que me acuerde cómo. Acá está, transacciones. Un ratito. Acá está, miren, yo lo tengo aquí. Entonces yo me inscribí en la noche, me acuerdo. Entonces justo hoy día, bueno, fue el 5 de febrero. Justo hoy día 5 de enero se cumplen pues un mes y en este caso la comisión que te dan es de $25, ¿no? Les animo a que lo hagan, créanme que es $25 para quien refiere y para quien los ha referido. Entonces en este caso realmente son $25 que pues no están de más. Así que si quieres igual te voy a dejar el link de referidos acá en la plataforma. Y bueno, agradecer a nuestro amigo Grimpoto que pues nos trajo estas cosillas. Y nada, como siempre, estar atentos, ¿vale? Déjeme ver. Vale, sí, eso sería todo. Entonces nada, voy a subir video acá. Tengo que molestar a Peter con otra miniatura durante el día, pero bueno, supongo que vale la pena. Así que nos vemos y...